Para empezar, debemos partir por el hecho de saber qué es un estereotipo social. Los estereotipos son unos procesos que generamos en la sociedad, los cuales nos ayudan a facilitar nuestras relaciones sociales. Básicamente lo que hacen es generalizar características sociales a comportamientos que tienen las personas de nuestra comunidad. Sabemos que los estereotipos y prejuicios se presentan en nuestro diario vivir. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué esto ocurre? ¿A dónde se remontan estas dos ideas, las consecuencias y en qué grado afectan a las personas implicadas? Si es así, sigue viendo este video. Ya sabiendo que es un estereotipo, debemos saber que también dentro de los mismos hay ciertas características. Las más importantes es que primero debe ir dirigido a un grupo, segundo debe llegar a ser tendencia a nivel mundial, el tercero es que debe tener un juicio, el cuarto es que cumpla teniendo dentro del estereotipo características sociales y comportamientos de las personas en la sociedad, y por último hay que tener en cuenta que se pueden generar nuevos estereotipos a partir de uniones entre otros estereotipos. Se suele pensar que los estereotipos son negativos, pero no es así. Hay tanto estereotipos positivos como estereotipos negativos. Si lo vemos desde un ejemplo, podemos tomar el envejecimiento. El envejecimiento es positivo en cuanto se ve asociado con la sabiduría. Sin embargo, este pasaría a ser negativo en cuanto a las personas mayores se les generalice como personas dependientes, como personas enfermas que no pueden hacer nada por su cuenta. Otro tipo de ejemplo de estereotipo positivo es que los hombres son muy buenos jugando fútbol o que las mujeres siempre son tiernas, más comprensivas, más sensibles, etc. Y a la vez podemos dar otro ejemplo de estereotipo negativo al decir que las mujeres que usan falda son catalogadas como mostronas o prostitutas. Esto ya sería algo negativo. Bueno, ya hemos hablado de qué son los estereotipos, hemos dado ciertas características y algunos ejemplos. Sin embargo, ¿cuáles son las causas de estos estereotipos? ¿Cómo es que se logran formar en la sociedad? Básicamente, los estereotipos se aprenden a lo largo del proceso de socialización de los individuos. Estos pueden ser heredados de su cultura o muchas veces de sus progenitores o familias. Hay que tener en cuenta que nadie nace con ellos, todos son 100% aprendidos, pero una vez estos son incorporados a la idea que tenemos del mundo, resulta bastante complicado erradicarlos. Incluso si se tiene acceso a información que los desmienta, aún así los estereotipos pueden sostenerse. Esta es una de las razones por la cual continúan transmitiéndose a lo largo del tiempo. También los medios de comunicación y la cultura tienen un rol importante en la construcción o la deconstrucción de los estereotipos. Si bien es cierto, esta generación ha estado marcada por las redes sociales en la sociedad, por lo que también se puede decir que es un factor bastante importante para la transmisión de los estereotipos alrededor de todo el mundo. Claramente no es la única manera en que se pueden transmitir, dado que también se pueden dar por socializaciones personalizadas, digamos por ejemplo cuando están las reuniones familiares, reuniones con amigos, reuniones con conocidos y se toca el tema, ahí también se puede transmitir. A la vez siento que un dato importante es que cuando las ficciones que consumimos más a menudo insisten en mostrar a un tipo de persona de una misma y única determinada manera, generalmente estamos en presencia de un estereotipo y probablemente no nos estemos dando cuenta de ello. Bueno, ya hemos hablado de los estereotipos, pero ahora, ¿qué son los prejuicios? Básicamente no se pueden separar los estereotipos de los prejuicios porque van relacionados, dado que los estereotipos dan lugar a prejuicios que son condicionantes. Estos inducen a prejuzgar. En otras palabras, es como emitir un juicio sin tener la suficiente información que lo sustente. No. Los prejuicios, como ideas preconcebidas, suelen basarse en rumores o en una supuesta experiencia previa de las personas que forman nuestro grupo. Así sucede cuando una persona crea una imagen mental de alguien a partir de su aspecto físico o de su lugar de procedencia. No, God! Los prejuicios, en otras palabras, son los sentimientos y emociones, tanto positivas como negativas,
que se tienen sobre un grupo social o sobre sus miembros. Las evaluaciones afectivas dependen de las creencias sobre el grupo. Básicamente es el componente afectivo que está asociado a las categorías, es decir, a las valoraciones. Nosotros solemos tener prejuicios favorables a los grupos con los que nos identificamos, pero a la vez también tenemos prejuicios negativos hacia los que percibimos como diferentes. Hay que tener en cuenta que se pueden llegar a presentar conductas discriminatorias. Como mencioné anteriormente, no se pueden separar los estereotipos de los prejuicios, dado que para que se dé un prejuicio ya debe haber un estereotipo antes. Para que haya una conducta discriminatoria debe haber un prejuicio antes a la vez. Entonces todo va relacionado. Hay 4 periodos histórico-conceptuales en los que se estudió el prejuicio. El primero de ellos se desarrolló durante el colonialismo y la esclavitud. ¿Negritos? ¿Negritos? Me ha dicho negro. Este se desarrolló hasta 1920. Se buscaba pasar de la teoría de la raza a la conceptualización psicológica del prejuicio. Básicamente, en este periodo histórico se da una justificación de la superioridad racial. El segundo periodo se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1920 hasta 1960. En este se busca pasar de los procesos psicodinámicos a la estructura de la personalidad. En este periodo hay una proyección de la hostilidad hacia grupos minoritarios. Ya en el tercer periodo histórico se ven movimientos sociales antidiscriminación. Sucede del año 1960 a 1980, busca pasar de la psicología individual a la influencia social. De esta forma hay una construcción del prejuicio a partir de las normas sociales. Y por último, el último periodo histórico se da ya cuando hay una globalización de los derechos humanos, alrededor de 1980 hasta la actualidad. En este busca pasar de la perspectiva cognitiva a las nuevas formas de prejuicio. En este periodo histórico se puede decir que hay un sesgo cognitivo en la construcción de la identidad social. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar sobre las consecuencias tanto de los estereotipos como de los prejuicios. Yes. Los estereotipos bloquean nuestra capacidad crítica y facilitan que tengamos actitudes prejuiciosas, como ya habíamos mencionado anteriormente. Estas actitudes prejuiciosas pueden desencadenar en prácticas tanto de discriminación como de intolerancia. Sin embargo, estas no son las únicas consecuencias graves. Para empezar, se puede dar la evitación, que en otras palabras es evitar al grupo o a la persona al no querer hablarle, no querer verle, etc. La segunda es el abuso verbal o el insulto, que es hablar negativamente del grupo o la persona que identificamos dentro del grupo. La tercera va hacia el empleo de la violencia. La cuarta es el acoso, el cual es anular la personalidad de una persona mediante el insulto o la violencia del grupo. Y por último, que es la más grave, puede desencadenar en el asesinato o el genocidio. Bueno, ya al haber hecho un recorrido sobre lo que son los estereotipos, los prejuicios, sus características, etc., podemos decir que como existieron en el pasado, existen ahora, probablemente seguirán existiendo en un futuro. ¡Explica cómo! Sin embargo, lo que nos queda es que no debemos actuar con base en ellos. Lo que podemos hacer para evitar este tipo de prejuicios o estereotipos es buscar información que demuestre que son erróneos. A la vez, podemos mantener contacto con aquellas comunidades o miembros que se sientan discriminados, buscar aquellas cosas en común que tenemos con ellos, participar en proyectos en común, informarse sobre dicho grupo y las falsas creencias que se tienen sobre ellos. Y todo esto poco a poco va a permitir comprometernos a cambiar la perspectiva que se tenga. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Y así poco a poco ir generando un cambio en esas ideologías. Esto sería todo por el video de hoy. Gracias. Yo gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio,
a todo el mundo que me apoyó. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender.